Hola a todos. Hoy es martes, 30 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo, el coronel Larry Wilkerson, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel. Encantado de estar contigo, Nima, especialmente porque vienes de Teherán. Sí, Está muy oscuro ahí. Debes de tener un apagón. hay una pizarra detrás de mí que no funciona, así que la cubrí con un pequeño paño. Estoy intentando. Pero Larry, déjame empezar con el ataque a Putin. Intentaron asesinar a Vladimir Putin. No sé, estaban intentando asesinarlo o hacer algo. ¿Entiendes lo que está pasando en Kiev, en Ucrania? Zelensky hablando con Trump. Y luego, intentando asesinar, ya sabes, al presidente de Rusia, que es la única razón por la que Zelensky no ha sido asesinado hasta ahora. Ya no sé a quién creer en este tipo de cosas. Esta mañana, por ejemplo, he oído de mis amigos, antiguos colegas, que Zelensky dijo que la CIA atacó el puerto de Venezuela y destruyó unos almacenes de droga o algo así. Luego oigo, no, Larry, tú sabes mejor que eso. No fue la CIA, fue el Mando de Operaciones Especiales. La CIA lo planificó, pero SOCOM lo ejecutó. Lo cual me parece lógico, porque eso es lo que hemos estado haciendo durante los últimos 20 años, en realidad. Pero nadie pudo darme verdadera seguridad sobre lo que atacamos. Quizá golpeamos un almacén de droga. Supuestamente lo hicimos. Supuestamente hicimos estallar cocaína. Solo me pregunto por qué habría cocaína en un puerto venezolano de ese lado del país. Eso no tiene mucho sentido para mí, pero nada de esto tiene sentido para mí. Así que, ya sabes, cuando alguien intenta asesinar al líder de otro país, créelo o no, Nima, el primer pensamiento que me viene a la mente es una operación de bandera falsa. Y no quiero decir que los rusos intentaran hacerlo. Lo que quiero decir es que alguno de los servicios de inteligencia europeos, o incluso el Mossad, por ejemplo, podría haber intentado hacerlo y luego hacer que pareciera que Zelensky lo hizo, solo para calentar un poco la guerra. No sé cómo esperan intensificarla matando a Putin. Me imagino que la calentarían en el sentido de que los rusos irían con todo hasta llegar a la frontera polaca y simplemente borrarían el resto de Ucrania del mapa. No lo sé. Pero me parece una tontería tener este tipo de cosas. Bueno, una tontería. No es productivo, desde luego, que los dirigentes lo hagan, sea del lado que sea. Europa, la OTAN en general, Washington, Rusia, Ucrania. Entonces, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién, por ejemplo, está volando esos drones sobre los petroleros rusos en el Báltico? ¿Quién está amenazando con hacer esto o aquello en Crimea? ¿Son realmente las partes en guerra? Ucrania, la OTAN, Washington, Rusia, o son otras personas que están jugando con ello, porque eso lo tenemos hoy en día. Lo tenemos en Irán, lo tenemos en Siria, en el Cáucaso en general, pero lo tenemos por todas partes. Y el otro día oí hablar de algunas maniobras sospechosas en Filipinas. Y la afirmación era que los chinos estaban detrás de ellos. Los chinos no están detrás de eso. ¿Qué ganan los chinos haciendo volar unos drones en Filipinas o donde sea? Así que tenemos a mucha gente por ahí haciendo cosas que no necesariamente están en el interés de ninguna de las llamadas partes en conflicto, incluida Gaza. Ahora bien, no sé cómo interpretarlo, salvo que tenemos algunos actores externos que intentan hacer cosas o bien para su propio beneficio o porque sienten que la guerra no va particularmente en su dirección y quieren que vaya en su dirección o quieren avivarla o lo que sea. Pero así es como veo un intento de asesinar a Putin. Ahora, no descartaría a los nazis en Ucrania. No les daría ni un centímetro de crédito, pero eso supone que entienden lo que están haciendo y supone que comprenden el conflicto mejor de lo que yo creo que lo hacen. Así que no puedo responder a tu pregunta. No tengo una bola de cristal que me diga quién está haciendo todas estas cosas. Todavía ni siquiera sé quién disparó a Charlie Kirk, y tampoco creo que el FBI tenga ni idea. Ni siquiera creo que estén llevando a cabo una investigación seria.
Es simplemente, oh bueno, tenemos a alguien. Parecía encajar. Lo tenemos. Lo llevaremos a juicio. No creo que tengan a la persona correcta. No creo que estén buscando. Así que, ¿dónde estamos ahora en lo que respecta a este tipo de cosas? Estamos en la tierra del caos. Ahí es donde estamos. ¿Dónde está el FBI en cuanto a su posición? Ya sabes, el jefe del FBI está en problemas, en serios problemas. Desde que Tom Massey y Kash Patel se enfrentaron a él, está en un buen lío. ¿Viste esos 47 segundos de retraso en su respuesta? Eso fue después de enterarse de que Massey tenía un denunciante que le había entregado 100,000 nombres, o archivos, no recuerdo cuál, y Patel se quedó completamente desconcertado. 47 segundos estuvo ahí sentado sin decir una palabra. Cuéntalos. Es mucho tiempo para estar frente a un interrogatorio del Congreso y mantener la boca completamente cerrada. Y luego, cuando por fin hizo algo, se dio la vuelta y miró a alguien como diciendo, ¿no va a sacarme alguien de esta? Pues vaya pregunta infernal. 100,000 nombres de los que no sabemos nada. ¿Cómo puedes decir que estás siendo transparente? ¿No te dijimos que fueras transparente en esta investigación? ¿No te dijimos que, salvo una razón legal o de seguridad realmente importante, queríamos que esos nombres se hicieran públicos? Espera que Trump haga más tonterías, porque tiene que quitar este asunto de Epstein del primer plano. ¿Crees que en lo que respecta al FBI, quién tiene la ventaja? Creo que son Bondi y Patel, y creo que van a tener que revisar mi estimación sobre quién será el primero en irse entre los principales miembros del gabinete. Pensaba que sería Hegseth, pero creo que Bondi y Patel están en problemas. No estoy tan seguro de que esa entrevista tan enrevesada, algo ingeniosa y algo indescifrable que hizo Susie Wiles con el periodista de Vanity Fair, o que se publicó en Vanity Fair, no estuviera pensada para despistar a algunos. Lo hizo for incisive aún más drástico. Larry, aquí está Zelensky hablando sobre los soldados rusos y la forma en que se están preparando, o el estado actual del ejército ruso. No tienen mucho éxito. Tenemos que entender que el número de sus soldados está disminuyendo. Antes de este año, la cifra iba en aumento. Movilizaban a unas 40,000 personas cada mes y alrededor de 3,000 firmaban contratos. Pero este año, por primera vez, el número de tropas movilizadas y el de bajas son aproximadamente iguales. Así que en 2025, por primera vez, su ejército dejó de crecer. Creemos que para 2026, si Dios quiere, podremos poner fin a la guerra. De lo contrario, Putin tendrá que decidir si moviliza a más gente. Ahora mismo depende de los contratos, porque su nación no apoya la movilización. Sí, está intentando convencer al público estadounidense, a la gente de Estados Unidos, a la opinión pública, de que Rusia no se encuentra en una buena posición en este momento. ¿Hasta qué punto tendrá éxito en lo que intenta hacer, teniendo en cuenta al público estadounidense? Bueno, Zelensky se enfrenta a dos opciones muy claras. Puede aceptar la verdad, que Putin ha derrotado gravemente a Ucrania en el campo de batalla, y partir de ahí, lo que probablemente signifique el fin de su liderazgo. Porque creo que uno de los puntos de no me rendiré de Putin es que Zelensky tiene que irse. Tiene que haber un líder de Ucrania elegido constitucionalmente. Así que ese es un enfoque. Mentir, hacer trampas, robar, hacer lo que sea necesario para mantener lo que queda de tu apoyo de tu lado y continuar la batalla. De ese modo, quizá sobreviva un poco más. Y la otra opción es admitir la verdad. Pero analicemos eso por un momento. But let's just examine that for a moment. If he admits the truth, then he's got to
Si admite la verdad, entonces tiene que estar, al menos concomitantemente, diciendo, si no admitiendo, he estado mintiéndote hasta ahora. Porque no puede ser que ahora te diga la verdad y que le haya llegado de repente, en un destello cegador de comprensión. Lo has sabido poco a poco, durante el último año o más, y ahora nos dices que lo sabes de repente. Así que ninguna de las dos opciones es muy buena para él. Si yo fuera él y me enfrentara a las circunstancias que estoy bastante seguro de que afronta ahora, optaría por la parte de decir la verdad y seguir desde ahí a ver qué pasa. Pero no va a hacerlo. No es de ese tipo. No es ese tipo de persona. Es el tipo de persona que Donald Trump y Vladimir Putin y todos los demás implicados en esta guerra por poderes y en este conflicto lamentarán tener delante, porque en el caso de Trump, Zelensky es un mentiroso mejor que Trump. In Trump's case, Zelensky is a better liar than Trump. And in Putin's case, Zelensky has no leg to stand on. Y en el caso de Putin, Zelensky no tiene ningún argumento sólido, así que no es más que un mentiroso. Y la movilización, ya se han tomado medidas de movilización antes de ahora. No se trata solo de contratar soldados, eso forma parte, pero también hay un componente de movilización. Por eso su base industrial de defensa se ha reactivado, porque forma parte de la movilización de Rusia, igual que ocurre en casi cualquier país. Mientras tanto, mientras hablamos de esto, Nima, mientras ciertas entidades de inteligencia equivocadas difunden cosas como los chinos hicieron esto en Filipinas o los chinos hicieron esto en el mar de China Meridional, todo lo cual es falso, por lo que he oído sobre sus maniobras en la zona. Lo que no es falso es que China está mirando a Taiwán con una mirada muy recelosa en este momento. Y no estamos prestando ninguna atención a esto. Nos sorprenderemos cuando de repente una mañana nos despertemos y China esté en Taiwán, no mediante la fuerza militar. Habrán negociado un acuerdo con el liderazgo en Taipei, porque el liderazgo en Taipei también nos observa, al igual que el resto del mundo nos observa. Y cuando ven cosas que no les inspiran gran confianza en la capacidad del imperio para cumplir sus promesas hacia ellos, y mucho menos para acudir en su defensa, se preocupan. Y es entonces cuando de repente se producen acontecimientos que no se habían previsto. El lunes crees que todo va bien, y para el martes ya ha ocurrido. Y no estamos prestando ninguna atención a este tipo de cosas. Trump no está prestando absolutamente ninguna atención. Bueno, el Pentágono, por lo que puedo ver, tampoco está prestando absolutamente ninguna atención a lo que realmente está ocurriendo ahora mismo en el mar de China Meridional. En parte porque, fíjate dónde están nuestros recursos. ¿Cómo combinarías tus recursos si de repente tuvieras que ocuparte del extremo oriental del Mediterráneo? Trump ha dicho ahora que va a ocuparse de Irán otra vez. Le dijo a Netanyahu que va a ocuparse de Irán de nuevo. Netanyahu le convenció de que Irán ha reconstituido, fíjate, su programa nuclear. Nunca fue eliminado. Tal vez sufrió algunos daños, pero fue restaurado bastante bien. Y ahora están incorporando misiles modernos y demás. Y cuando llegue el momento adecuado, tenemos que hacerlo. Y al parecer, Trump dijo, sí, estoy con vosotros. Quiero decir, salió y le dijo a la prensa, sí, estoy con vosotros. Tenemos que golpear a Irán otra vez. Así que no se puede entender a esta administración de lunes a viernes. No sé cuál es su estrategia. No sé cuáles son sus tácticas dentro de esa estrategia, salvo que ahora sé que hay cadáveres y restos flotando en la costa norte de Sudamérica por los ataques que han llevado a cabo, tantos. Esta administración es un enigma para mí, es un misterio para mí. Ya ni siquiera pretendo saber en qué están pensando. Pero cuando ves los ataques en suelo venezolano, ¿crees que eso escalará o van a seguir con este tipo de ataques? Creo que lo que están haciendo es exactamente lo que te mencioné. Lo han estado haciendo todo el tiempo durante los últimos 15 años, más o menos. Colocan a la CIA en un lugar determinado y luego la CIA provoca la acción cinética,
la acción militar propiamente dicha, por así decirlo, para los SEAL o alguna otra fuerza de operaciones especiales. Después los SEAL o los Rangers entran y hacen ese tipo de cosas. Así que es una combinación de planificación de la CIA, prepararlo todo, y luego los ejecutores son militares cuando intervienen, pero pertenecen al mando de operaciones especiales. No son del mando sur, son del mando de operaciones especiales. Eso parece ser lo que está haciendo ahora. Acaban de volar ese almacén, o lo que fuera en Venezuela, lo cual me intriga mucho, porque supuestamente en ese almacén encontraron un montón de cocaína. Bueno, según mi información, hay muy poca cocaína en Venezuela. La mayor parte de la cocaína, si es que está en Venezuela, solo está de paso. Pasa rápidamente y no se transporta por mar, sino por tierra hasta la costa del Pacífico, donde se recoge y se distribuye de esa manera. En cualquier caso, no sé qué están haciendo. No tengo ni idea de lo que están haciendo, pero es peligroso, muy peligroso. Y ahora tenemos toda esta fuerza militar desplegada frente a las costas de Venezuela. Y no tenemos una presencia estratégica significativa ni capacidad operativa en muchas de las regiones que hace 2 años dijimos que eran absolutamente esenciales. Tener buques anfibios, una unidad expedicionaria de marines o incluso un grupo anfibio de marines, un portaaviones cerca con escoltas, un grupo de ataque de portaaviones. ¿Y cómo estamos haciendo eso ahora? ¿Y ahora también vamos a ir a la guerra con Irán? ¿Este presidente no quiere la guerra? Lo siento, a mí no me lo parece. Parece que le encanta la guerra. En realidad parece que le encanta matar gente. Quiero decir, volvamos a su primera administración, cuando mató a varias personas, líderes terroristas. Ya sabes, el jefe de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, y el tipo al que mató en Siria, creo que fue Baghdadi. Parece que le gusta matar gente. No le gusta que le acusen de ir a la guerra o de ser un presidente belicista, pero le gusta, incluso disfruta, matar gente. Eso es lo que le gusta hacer. Y ya sabes, esto es perfecto para él. ¿Hay algo en Trump 2.0 que dirías que sea diferente de lo que fue antes, durante la primera administración? Me refiero a Trump 1.0. ¿O estamos de algún modo llegando a las mismas condiciones porque la guerra en Ucrania no está cambiando mucho? Él sigue hablando de ello, pero no hay ningún resultado hasta ahora. China, te toca. Adelante. China, Iran, go ahead. Creo que es diferente. Desde mi perspectiva, viéndolo aquí cada día, creo que se ha vuelto más absurdo, más aberrante, más propenso a hacer cosas totalmente contradictorias en un mismo periodo de 24 horas. Creo que está perdiendo hasta cierto punto su capacidad mental para hacer lo que tiene que hacer cada día. Y a veces cuando lo observo, parece que ha sido estimulado. Entonces, ¿qué está tomando? ¿Qué drogas está tomando para pasar de parecer un anciano muy rígido, casi flatulento, a estar de repente bastante despierto y hablar con claridad? Quizá esté tomando algo. No lo sé. ¿Cuándo sabríamos en este país si alguien está tomando algo? Estamos matando a personas por darnos las drogas, pero no sabemos cuándo nuestro propio presidente podría estar tomando algo. Lo que también me preocupa de esta segunda vez, Nima, es que se aproxima una coincidencia con un colapso económico, como nunca ha visto ningún estadounidense vivo hoy en día. Y este liderazgo, con su tendencia a ser autoritario, especialmente en cuestiones como el posse comitatus, la ley de insurrección, la ley marcial, el despliegue del ejército en el territorio nacional, todo eso va a coincidir. Vamos a tener una situación económica en este país que probablemente será la peor desde finales del siglo XIX, quizá incluso peor que en 1932 o 1933. Y esa sería la excusa que un autoritario utilizaría para desplegar tropas en el país. Ni siquiera hace falta declarar la ley de insurrección. Es simplemente la ley marcial para impedir que la gente haga las cosas que suele hacer cuando está arruinada,
sin un céntimo y sin perspectivas de futuro. Y Trump buscaría una excusa de ese tipo. Tiene aduladores como Rubio y Hegseth que también querrían hacerlo. Así que llegamos al punto en que quizá les vaya muy mal en las elecciones de mitad de mandato, o quizá apenas logren salir adelante. Y entonces estalla esta crisis. Podría estallar antes de las elecciones, pero sospecho que será después. ¿Qué hacemos entonces cuando no tengamos ningún control legislativo sobre él? Uno muy limitado, en el mejor de los casos. Los republicanos están empezando a despertar hasta cierto punto. Pero luego están los demócratas, como mi senador aquí en Virginia, Tim Kaine. Se le acercan Ro Khanna y Tom Massie y le piden ayuda con este asunto que han levantado sobre Epstein. Y Kaine hace oídos sordos. Tim Kaine no volverá a recibir ni un céntimo mío. No volverá a recibir un voto. No volverá a recibir ni un céntimo mío. Así que ya sabes, ¿dónde está el poder para controlar a Trump? Especialmente si estamos atrapados en una situación que ellos también ven como una amenaza para su existencia en la legislatura. Porque ya sabes, si volvemos a los manifestantes del bono después de la Primera Guerra Mundial, eran solo veteranos de la Primera Guerra Mundial que querían lo que se les había prometido. Pero marcharon sobre Washington y eran bastante dóciles. Eran bastante pacíficos. Solo el general MacArthur hizo que parecieran agresivos, un acto muy estúpido por parte de MacArthur hacia Roosevelt. Pero en este caso, la excusa va a ser mucho mayor, creo, porque esta será una crisis que afectará a todo el país. Las únicas personas a las que esencialmente no afectará, y quizá a una o dos de ellas sí, pero a la mayoría, los multimillonarios, no. Todos los demás se verán afectados por esta crisis. Así que eso es música perfecta para Trump, especialmente para un Trump desestabilizado y que empieza a envejecer, rodeado de personas como Tom Cotton, Lindsey Graham, Josh Hawley y otros, aparentemente incluso Tim Kaine, que están interesados en controlar todo al máximo y que relajarán las restricciones y leyes constitucionales para conseguirlo. Y sé que sueno como un pesimista, un profeta del desastre y todo eso, pero creo que estamos en serios problemas económicos. Va a hacerse notar en los próximos 12 a 18 meses y va a golpear a casi todos los estadounidenses por debajo del nivel del 90%. Eso va a requerir un liderazgo realmente bueno para resistirlo, un trabajo de gabinete increíble, buena gobernanza, todo eso. Y no lo tenemos, simplemente no lo tenemos. Además de eso, mira todo lo demás que están haciendo, como esos ataques en el Caribe. Y ya sabes, Haaretz esta mañana. Aquí está el titular de la versión en línea. El abrazo de Trump a Netanyahu es una táctica que ofrece poca claridad para la Gaza de posguerra. ¿Tú crees? ¿Tú crees? No hay claridad. Sigue matando gente en Líbano, sigue matando gente en Siria. Ahora está enfadado con Erdogan. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que abra un frente allí? Y ya sabes, ¿hacia dónde vamos? Todos hablan de la hermosa ciudad que Trump va a construir allí. Por cierto, Netanyahu va a trasladar a todo el mundo a Somalilandia. ¿Crees que un solo palestino va a aceptar de buena gana un viaje en barco o en avión a Somalilandia? Aquí es donde estamos. Y Trump ha diseñado, al menos en parte, ha diseñado todo esto. Su abrazo a Netanyahu. Me encanta ese término de Haaretz. Su abrazo a Netanyahu. ¿Cuándo no hemos abrazado a ese idiota? No sé si ves a este tipo que solía ser el antiguo portavoz de las FDI. Hace muchas entrevistas. Creo que sé de quién hablas. Sí, se me acaba de escapar el nombre. Pero dijo que Turquía se está convirtiendo en el peor enemigo de Israel. Es un poco como Jacques Baud en el sentido de que dice la verdad. Sí. Por cierto, alguien me dijo ayer desde Lucerna, o creo que era Lucerna, alguien con quien solía tratar cuando estaba en el Departamento de Estado, que Suiza está muerta de miedo de darle un pasaporte a Jacques Baud, o de dejarle volver al país, o de plantarle cara a la UE o lo que sea. Dije, ¿por qué tiene miedo Suiza de eso?
No lo entiendes. Vale, no lo entiendo. ¿Un pequeño mequetréfez escondido detrás de su arma en cada dormitorio? I don't understand. Little pipsqueak hiding behind its mountains with a gun in every bedroom. Yeah, it's a Es un beautiful jardín garden. precioso, Larry. No quieren molestarlo. Yeah. Sí. What they're doing Lo to que le están haciendo a Jack Jack Bow Bode es increíble. unbelievable. I Hablé talked con with él him ayer yesterday. y la situación está The empeorando. situation is getting worse, Yeah, Larry. that's what I heard. Eso mismo escuché yo también. Me dijeron que ni siquiera puede ir al supermercado si no lleva escolta. Escort, I was told. If anybody tries to help him and Si alguien intenta ayudarle, intacomle algo, ni siquiera podrá comprar las cosas y enviárselas porque es increíble, ya sabes. Lo que Europa está intentando hacerle a Jack Bode, que es It's unbelievable, what Europe is trying to do to Jack Bow, who I don't think it's No Europe. creo que sea I Europa. think it's the leadership. Creo que es el liderazgo de la UE y ciertos líderes nacionales, especialmente Starmer. Starmer se ha convertido en lo que yo llamaría un Hitler en potencia, sobre todo en lo que respecta a los derechos civiles de la gente. Simplemente no tolera nada. Esta mañana vi que el joven príncipe y el rey tuvieron una disputa. Me encantaría saber de qué se trataba, porque siempre he pensado que Carlos es un vestigio de Enrique VIII, sin el poder, sin el valor, quizás sin la inteligencia. Carlos es un vestigio de hace 4 o 5 siglos. Charles is a throwback to 400 or 500 years ago. Yeah. The role of the United Kingdom is not el papel del Reino Unido no es positivo. En Ucrania y en Oriente Medio, intentan, al menos en el caso de Oriente Medio, fingir de algún modo que están en contra de lo que hace Israel. Pero sabemos que entre bastidores lo hacen todo. Everything they can. Me han dicho que todavía están realizando esos vuelos de reconocimiento y compartiendo la información de inteligencia con los israelíes. Israelis. Larry, hoy Netanyahu habló con Donald Trump. Mencionaste que Trump estaba hablando sobre el programa de misiles balísticos de Irán. Está de acuerdo en que Israel puede atacar el programa de misiles en Irán y dijo que, en lo que respecta al programa nuclear, va a ser rápido. ¿Realmente quiere que Netanyahu ataque a Irán? ¿Hasta qué punto lo que dijo hoy, tanto durante como después de la reunión, estaba relacionado con su posición respecto a las elecciones de mitad de mandato, por ejemplo, o con lo que está ocurriendo a nivel interno en Estados Unidos y en Israel? The first thing I think, and I try to think this way. Lo primero que pienso, y trato de pensar así cada vez que hago una pausa, sea lo que sea que intento averiguar respecto a Trump, es que se están volviendo desesperados por lo de Epstein. Verdaderamente desesperados. No saben cómo afrontarlo. Y saben, algunos de ellos lo saben muy bien, lo profundamente implicados que están. Creo que fue en el 27 o 28 o 29 por ahí. Sé que estoy cerca. Personas cuyos nombres tú conocerías, cuyos nombres yo conocería, están involucradas y están bastante divididos. Él sigue intentando afirmar que son todos demócratas, es Bill Clinton, dice. Pero no es así. Está bastante equilibrado en ambos lados del espectro político. It's pretty even on both sides of the political aisle. So that's terrorizing them. Así que eso los está aterrorizando, y especialmente está aterrorizando a Trump. Empiezo a creer, bueno, al principio no lo creía, yo creía a Tucker Carlson, creía al juez napolitano, y no es ninguna falta de respeto hacia él decir que ahora tengo algunas dudas, porque la gente que conoció a Trump antes me dijo que simplemente no era así. Que sí, hace cosas con las mujeres, les da una palmada en el trasero, ya sabes. Hace el tipo de cosas que hizo en la primera campaña, por ejemplo, cuando hizo aquella declaración. Hace ese tipo de cosas. Pero no es el tipo de persona que haría las cosas que se insinúa que ocurrieron con algunas de las personas relacionadas con Jeffrey Epstein. Empiezo a cambiar de opinión sobre eso.
empiezo a pensar que algunas de estas personas son ingenuas, del mismo modo que mi jefe Colin Powell fue ingenuo con gente como George Tenet, John McLaughlin, Donald Rumsfeld, Condi Rice y otros. No se trata de una ingenuidad respecto a sus pecadillos sexuales, es una ingenuidad sobre la humanidad y sobre los hombres en particular, los hombres multimillonarios, los hombres poderosos. Así que creo que hay un buen número de republicanos en esos archivos, y por eso Bondi y Patel están mintiendo descaradamente al respecto. Trump lo sabe, o al menos sabe lo suficiente como para estar preocupado, seriamente preocupado. Or at least knows enough of it to be worried, seriously worried about it. And then the other thing I think they are worried about, seriously worried Y luego about, está la otra cosa que creo que les preocupa, y les preocupa seriamente, porque Scott Bessent tampoco es un tonto. Son los informes que probablemente les está dando, como ya he mencionado, sobre el precario estado de nuestras finanzas. El hecho de que no vamos a poder pagar los intereses de nuestra deuda y lo que eso va a provocar. Y además, hay algo que está empezando a abrirse paso desde Tulsi Gabbard y otros. Ayer me preguntaron, ¿crees que Tulsi Gabbard dice lo que dice porque quiere ayudar a Trump en las negociaciones con Putin? Porque básicamente, Tulsi está diciendo, más o menos, que la comunidad de inteligencia coincide con nuestra evaluación de lo que está ocurriendo en Ucrania, que Ucrania está acabada, que Rusia ha ganado, que se acabe, que siga adelante y que se termine. Get it over with, get it on and get it done. She wouldn't be doing that, probably. I don't think. Probablemente no estaría haciendo eso, no lo creo. Quizá haya encontrado algo de valor, quizá. Pero no creo que lo hiciera a menos que Trump le hubiera pedido que hiciera que la inteligencia fuera lo más contundente posible, con el fin de ayudarle a salir de este lío en Ucrania. Al mismo tiempo, creo que está diciendo la verdad. Así que este es un punto en el que las necesidades políticas coinciden con la inteligencia real y genuina. Si eso está ocurriendo, entonces está contrarrestando, con el apoyo del presidente, al menos de forma tácita, a muchos de los otros miembros del gabinete que no quieren eso, y a gente como Lindsey Graham, Tom Cotton y esos otros idiotas descerebrados del Congreso. No sé a dónde nos lleva eso, sin embargo, porque al final todos van a verse descarrilados por Epstein y por lo que eso le haga a la Casa Blanca. Y van a quedar descarrilados de una forma significativa y duradera por esta crisis económica. Así que creo que cualquiera puede hacer conjeturas sobre cómo será esto. Una persona me dijo el otro día, ¿sabes cuántas veces crees que en la historia ha habido una crisis de la magnitud de la que enfrenta hoy Estados Unidos coincidiendo con un liderazgo totalmente incompetente? Le respondí, bueno, si me preguntas por Estados Unidos, no creo que eso haya ocurrido nunca, al menos no en las dimensiones en que está ocurriendo ahora. Podrías argumentar que tuvimos una situación así en 1860, hasta que Abraham Lincoln juró el cargo, y entonces tuvimos un liderazgo competente. Es difícil incluso encontrar un caso parecido en la historia antigua. Ya sabes, la gente menciona a Nerón. Bueno, vuelve atrás y mira el Imperio Romano de Occidente. Puede que Nerón tocara la lira mientras algo ardía. En realidad, ni siquiera estoy seguro si sea cierto. Pero no estaba en tan mal estado en ese momento en particular. De hecho, continuó durante bastante más tiempo. Esto es realmente sin precedentes, y ciertamente lo es en nuestra corta historia. 250 años, llámalo como quieras, colonial o nacional. Es algo sin precedentes que afrontemos una crisis así con un liderazgo tan incompetente. Liderazgo, Nima, quizá incompetencia no sea la palabra adecuada. Cada vez estoy más convencido de que el liderazgo hace lo que hace de forma intencionada, y eso es un asunto completamente distinto. ¿Por qué pretenden destruir el país? ¿Van a recoger los pedazos después y hacerse aún más ricos? ¿Cuál es la lógica de todo esto? ¿Por qué tomarían deliberadamente medidas en todo el mundo que lastran al imperio hasta el punto de acelerar su desaparición, al menos 3 décadas más rápido? ¿Por qué harían algo así? By at least 3 decades. Why would they do that? Yeah, good question, I think. Sí, Larry, buena pregunta.
Larry, ¿crees que, supongamos, seamos un poco optimistas respecto a lo que está ocurriendo con el caso de Ucrania? Si logran poner fin al conflicto en Ucrania, con algún tipo de acuerdo de paz o de arreglo, ¿crees que el complejo militar industrial sustituiría la guerra en Ucrania por otro conflicto? Absolutamente. Absolutely. They're just salivating at the prospect of China. Están salivando ante la perspectiva de China. Salivando. Preferirían mucho más que fuera China y no Rusia, porque sienten que Rusia ha llegado a una especie de equivalencia hasta cierto punto. Aún no han sido puestos a prueba. Los chinos no han sido puestos a prueba. Hay mucha gente, ese imbécil, no diré su nombre, ese general de 3 estrellas que no deja de pontificar sobre China, que no han sido puestos a prueba como lo ha sido Rusia. La base industrial de Rusia ha demostrado su valía. La de China no. La de China existe, por así decirlo, sobre el papel, hasta cierto punto. Yo no lo creo. Personalmente, no creo que sea solo sobre el papel. Creo que tienen unas 6.000 embarcaciones en su flota pesquera de aguas profundas, una marina sin igual, submarinos tan buenos como los nuestros y todo tipo de cosas más, incluidos misiles hiperveloces que son mejores que los nuestros. Lo único del ejército chino que me deja una incógnita es que lleva muchísimo tiempo sin ponerse a prueba en combate. La última vez que tuvieron algún tipo de enfrentamiento fue con Vietnam, en el 79, creo. Y bueno, ya sabes, Vietnam tenía un ejército curtido en batalla. Dímelo a mí, los chinos salieron bastante mal parados cuando hicieron aquella incursión en Vietnam. Así que realmente no han tenido la oportunidad de adquirir experiencia real en el campo de batalla, como por ejemplo la que tienen los rusos, los ucranianos o ahora las Fuerzas de Defensa de Israel. Aunque la experiencia de las FDI ha sido en el asesinato, no realmente en la guerra. Y eso es cierto en todos los frentes, Líbano, Siria, Gaza y Cisjordania. Es asesinato, no guerra. Así que eso sería lo único que me preocuparía de China, si yo estuviera al mando de su liderazgo militar. Pero aparte de eso, al complejo militar industrial le encantaría sustituir a la Unión Soviética de los viejos tiempos de la Guerra Fría por China. Les encantaría. Probablemente incluso lo mencionen en las reuniones del Consejo. ¿Crees que Taiwán estaría interesado en involucrarse? No lo creo. No lo creo. Creo que una de las razones por las que tenemos este acuerdo, que puede estar en marcha ahora mismo, en el que se prometen misiles de largo o mayor alcance a Taipei, es que se trata de un mecanismo de negociación para el gobierno actual allí. Saben que no los recibirán durante años. Así es como hacemos las cosas ahora. Taiwán sigue esperando cosas que les prometimos hace 7 años. Simplemente no tenemos la capacidad industrial para producir estos sistemas para nosotros mismos, nuestros aliados y otros a la velocidad que afirmamos. Y Donald Trump ha estado mintiendo a mucha de esta gente, o simplemente aceptan sus, ya sabes, falsedades, porque no se pueden sacar misiles Tomahawk de la línea de producción a la velocidad a la que corre la boca de Donald Trump, y mucho menos algunas de estas otras cosas más sofisticadas. Simplemente no se pueden sacar de la línea de producción. Prácticamente, lo único que podemos obtener que sea un arma principal, por así decirlo, son todos esos tanques que compramos a la planta de Lima, en Ohio, porque la línea iba a quedar inactiva. Así que el Congreso compró otros, creo que fueron otros 4,000 tanques M1 Abrams, y los almacenaron en algún lugar de las montañas. Pero ¿hasta qué punto son relevantes siquiera? A menos que los lleves a Ucrania, les hagas los ajustes necesarios y todo lo demás que hay que hacer, y luego entrenes a las tripulaciones, no para buscar armas antitanque enemigas, sino drones. Así que no podemos producir mucho, Nima, y no podemos hacerlo rápido, incluso si podemos hacerlo. Pero al complejo militar industrial le encantaría cambiar eso. Les encantaría cambiarlo. Les encantaría volver a construir cosas por todo el país y ponerse en marcha otra vez. It's al estilo de Magdalene Wall. ¿Qué pasa con Venezuela e Irán? ¿Qué te ocurre con esos dos casos?
Creo que nos van a dar una buena paliza en Irán. Creo que Israel va a recibir su propio Estado en un ataúd por parte de Irán. Venezuela es otro asunto, porque no creo que seamos tan estúpidos como para desplegar grandes fuerzas en el continente sudamericano. Te propongo algo, Nima. Simón Bolívar fue hace mucho tiempo. Si queremos crear un nuevo Simón Bolívar, pregúntale a Lula si aceptaría el puesto. Si queremos que eso ocurra, basta con seguir haciendo lo que estamos haciendo. Basta con seguir haciendo lo que estamos haciendo. Sudamérica tiene mucha gente, tiene muchos países. No hay nada en el mundo que diga que el imperio no pueda antagonizar tanto al liderazgo de la mayoría de esos países que acaben uniéndose y digan, no más, no más, no más. Y terminamos creando un espantajo en el sur que no necesitábamos crear por nuestra estupidez. Parecemos pensar que el resto del mundo sigue siendo tan inferior a nosotros como lo fue durante gran parte de la Guerra Fría. No lo es, no lo es. Ahora bien, hay muchos problemas, y algunos de esos problemas se los hemos impuesto nosotros, lo que hace que nos odien aún más, como el cambio climático, por ejemplo, en el que ellos apenas han contribuido a las emisiones, mientras que nosotros hemos contribuido de forma masiva, y son ellos quienes lo están pagando. Larry, have you heard about the Larry, Saudi Arabia ¿has oído hablar attacking de que Arabia Saudí atacó a las fuerzas de los Emiratos Árabes Unidos y del tipo de armas que se están enviando? What Nunca is pensé going que on? pudiera Never haber algún thought tipo that de there could conflicto be some entre los sort of Emiratos Árabes Unidos conflict y Arabia between Saudí. UAE and Saudi Arabia. Nima, I have tracked this ever since we were Nima, he seguido esto desde que éramos grandes proveedores de armas a Sanaa, en Yemen, al gobierno de entonces, en 1989 y 1990. Y lo que se ve, durante todo el tiempo que observas la península arábiga, es que los saudíes intentan periódicamente actuar por encima de sus capacidades militares. Intentan hacerlo por razones internas y también externas, que suelen ser cosas como, vaya, si los iraníes cierran el Golfo Pérsico, cierran el Estrecho de Hormuz durante un tiempo, necesitaríamos otra forma de sacar nuestro petróleo. Por tanto, tenemos que construir un oleoducto desde el Golfo hasta el Mar Rojo. Así podremos bombearlo a través. ¿Tenemos que bombearlo a través de Yemen? Bien, pues empecemos una guerra y dejemos todo en orden para poder construir ese oleoducto. Y luego se enredan completamente con sus coaliciones. ¿Qué incluía al principio la coalición de los dispuestos? Los Emiratos Árabes Unidos, creo que incluso incluían a Egipto, si no recuerdo mal, y Arabia Saudí, junto con un par de esos otros pequeños países. Y luego se pelearon. La pequeña Esparta fue la primera en romper y empezó sus propias campañas. Estamos viendo que ocurre lo mismo otra vez. No creo que el liderazgo del Consejo de Cooperación del Golfo, y este fue un problema que identificamos en el Mando del Pacífico cuando se formó por primera vez el CCG, sea fiable, porque antes de enfrentarse a un enemigo, se estarán enfrentando entre ellos. Y es verdad, los saudíes no son una excepción. Son los menos propensos a actuar precipitadamente porque saben lo mala que es su fuerza militar. Y no me refiero solo al ejército regular, que es realmente malo. También hablo de la Guardia Nacional, que en realidad es una fuerza de seguridad protectora de la familia real y se supone que debería ser de primera categoría. No lo es. Esto es lo que dijo Donald Trump sobre Irán. Dijo que Irán no necesita esos misiles balísticos, que no hay ninguna razón para que los tenga, que tienen que comportarse. Le sugerí que debería ser el Consejo de Seguridad Nacional de Irán. Él decide lo que quiere. Si yo hubiera sido Bibi y hubiera estado en la sala cuando dijo eso, me habría estado muriendo de ganas de decir, los necesitan, señor presidente, por mí y en segundo lugar, por toda esa gente al otro lado del Golfo, como Arabia Saudí, pero principalmente por mí. ¿Sabes lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán? La verdadera amenaza en el Golfo soy yo. Por eso los necesitan.
Ahora entiendes por qué tenemos que atacarlos y tomarlos. Larry, there is something so strange going Larry, on between hay algo muy Donald Trump extraño and, entre Donald Trump y you know, Netanyahu. Netanyahu. ¿Por qué Donald Trump se Why is esfuerza he tanto en trying, ayudar a Donald Trump, Netanyahu? trying so hard to help Netanyahu? What is Because at Miriam stake? Porque Miriam Adelson tiene la mano entre las piernas de Donald Trump y lo está agarrando. Y cada vez que le da otros $100 millones, ese agarre se vuelve más fuerte. But these people just Pero support estas personas Netanyahu, solo Larry. apoyan a These Netanyahu, people are Larry. solely in favor of Solo están a Netanyahu favor de and this Netanyahu y de esa this parte del sector gobierno, of the government, de ese this sector de los sector partidos of the políticos en Israel. political parties in Israel. He hablado con suficiente gente como para saber que probablemente desprecian a Smotrich. Desprecian a Ben Gvir casi todos, incluso algunas de las propias personas de Ben Gvir lo desprecian. Pero no desprecian a Netanyahu, salvo en privado, porque sienten que están en peligro y que Netanyahu es el único con agallas, con valor, con inteligencia y con conocimiento de la burocracia. Dios debe de ser bastante profundo. Lleva allí más de 20 años. No como primer ministro todo el tiempo, pero sí en el poder. Y no quieren deshacerse de él. Sienten que en Nima hay 2 millones de judíos israelíes que se han marchado. There's 2 million Israeli Jews who have left. 2 million. That's a huge 2 millones. Esa es una cifra enorme de personas. Y muchos de ellos están diciendo cosas como, no voy a volver. O dicen, bueno, si dejas que el lugar esté tranquilo durante 1 año o 2, podría pensármelo. Así que los que tienen la intención de quedarse, y muchos de ellos son judíos rusos, piénsalo un momento, dependen absolutamente de él, porque ahora pueden percibir, especialmente después de los 12 días de la hermosa guerra, que Israel podría estar en peligro. Así que Netanyahu no van a abandonarle. Si hubiera elecciones mañana, creo que volverían a elegirle. If they had elections tomorrow, I think they'd elect him again. ¿Quién es Larry en lo que respecta a Israel? ¿Crees que Netanyahu podría de algún modo dominar todo el sistema? Porque sabemos que el sistema judicial intenta mantenerse independiente del gobierno. Pero después de todo, Netanyahu está intentando hacer de todo en Israel para, bueno, ya sabes. Aún así, no puede mantenerse en el poder para siempre. Tienen que tener algún tipo de comprensión de la situación actual con Netanyahu, porque digámoslo así, ahora se está acercando a Chipre del Sur y Grecia. La pregunta principal es, ¿qué buscan esos dos países? No son tan capaces en cuanto a poder militar, pero su territorio podría utilizarse contra otros países. O quizá, They can divert Turkish troops. Pueden desviar a las tropas turcas si Turquía siente que existe alguna amenaza, o incluso solo problemas políticos. Pueden apartar a las fuerzas turcas de donde otros podrían estar planeando utilizarlas, de maneras que podrían perjudicar los intereses de Israel. Pero creo que para Netanyahu es una tormenta en un vaso de agua. Muestra lo desesperado que se ha vuelto, teniendo que ir a Chipre y Grecia para intentar encontrar un contrapeso a Turquía. Debe de haber cometido un error estratégico, señor Netanyahu. Pues sí, lo ha hecho. Ha asumido mucho más de lo que las FDI pueden manejar. Tiene demasiados frentes abiertos. Tiene muy poco apoyo para gestionar todo, ni siquiera 2 o 3 de esos frentes, y mucho menos los 5 que ha abierto, y ahora posiblemente un sexto en Somalilandia. No puede con todo eso. Así que se le está haciendo difícil, incluso a él, por muy hábil que sea en la burocracia israelí, mantenerse a flote. Y la única razón, como dije, por la que ha podido seguir arriba es porque no hay nadie esperando entre bastidores. Ya sabes, miras a gente como Yoav Gallant o algunos de esos otros que tienen aspiraciones de reemplazarlo. El pueblo israelí sabe que esas personas ni siquiera están a su nivel cuando se trata de gestionar la multitud de problemas que él mismo ha creado. Déjame poner un fragmento de Ursula von der Leyen hablando sobre O mi mujer favorita. Sí, esto es lo que dijo Larry.
finally it makes difference. As technology evolves, we need to build up societal immunity around information No la oigo. because many sections have Déjame subir el volumen. ¿No lo oyes? Uh-uh. ¿Lo oyes, Larry? Solo tiene los subtítulos. Can you hear it, Larry? I'm reading the subscripts. instead of treating Yeah. it is much better to vaccinate so that ¿Está hablando de personas como Jack Maud? Is she talking about people like Jack Bogg? Yeah, exactly. Let me just sum it up for you. Sí, It's exactamente. talking about Déjame not resumírtelo. debunking the information, Él no habla de debunking, desacreditar la información, going sino de against prevenirla, this. de She adelantarse a argues ella, that ¿sabes? the- Ella sostiene que la sociedad en Europa en particular está infectada por la desinformación y la mala información y que tenemos que oponernos a ello. Sí, creo que se refiere a gente como Jack Bull. I would believe that she's talking about people like Jack Bull. And Sí, who ¿Quiénes son? Hay 3 o 4 más. Or others? Yeah. sí, hay 3 o 4 más también. they're preparing the ground to go after other people. Están preparando el terreno para ir a por otras personas en I see that Europa. coming. Sí, lo veo venir. How- ¿Y cómo esto why es? do- ¿Por qué necesitan why esto do en they- este momento why do concreto? they need this? Saben que el caso de That is- Ucrania no va a they ninguna know that parte the para Ukraine Europa. case is going nowhere for Europe. This is the ultimate outcome of Este es el people who resultado built final an de las apparatus personas que construyeron un aparato supuestamente destinado a supervisar toda Europa y mantener sus tendencias democráticas. No ha hecho nada de eso. Se ha colocado por encima de toda Europa, hasta el punto de llegar a un agricultor francés en la región de Dordoña y decirle, me debes $14 por este impuesto de la URL sobre las pezuñas de tus ovejas. Pero no está manteniendo la democracia, porque cuando te dicen que debes esos $14 y no los pagas, vas a la cárcel. Es una organización draconiana, es autoritaria, y por eso hay personas de distintos países que quieren ser miembros del Parlamento Europeo, porque sienten que en su propio país no tienen mucho poder, pero son muy poderosos cuando van a Bruselas. Es una abominación. Simplemente no es lo que se suponía que debía ser. Una institución, un paraguas sobre Europa, que no solo trajo el libre tránsito sin visado, la moneda común y otras cosas buenas, sino que también se mantenía al margen de los asuntos de la gente en cuanto a lo que debía ser la democracia. El pueblo, demos. La gente olvida que demos significa el pueblo, y se convirtió en una autocracia. Y ella es la autócrata definitiva. Deseo dictar a todos. Si tú dices que el cielo está rojo por la mañana y yo digo que está azul, te meteré en la cárcel por decir que está rojo, porque está azul. En realidad no me importa de qué color sea. Esto ha estado ocurriendo durante los últimos 20 años. Se han vuelto cada vez más autocráticos y menos democráticos. Pero la curva de este tipo de decisión iba así, y ahora mismo está yendo así. Bueno, ahora se sienten en peligro. No se habían sentido tan en peligro hasta esta guerra de Ucrania. Diré que un aspecto positivo de la guerra de Ucrania es que ha dejado al descubierto lo que realmente es la UOM. Un lugar de debate lleno de personas que creen tener mucho poder y quieren demostrártelo. Y las personas que trabajan en Europa, las que hacen su trabajo cada día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los alemanes, los franceses, los suizos, los finlandeses, no creo que a ellos tampoco les guste. El 60% de ellos, diría yo, no están contentos. Por eso digo que vamos a ver cambios reales en los gobiernos. Pero entonces surge la pregunta, ¿en qué se basan esos cambios? ¿Y qué efecto tendrá eso en una unidad europea que, decente, existe? ¿Se fracturará todo el mundo? ¿Acabarán siendo Europa años 30?
looking like Europe of the 1930s again. No. That might Eso not be quizá no bad sería mal, if se they're it's all voor een well-run befrefer Georges Unie. democracies. That might It's not a be that learning process. En mi for people opinión, in Europe, es un proceso de aprendizaje en Europa. but they Pero está really- egoísta, they were restando al getting punto no to the función point de that Qatar this gente use. system is not För det är ju working det for händelser them, i it's Europa. working for the leadership in Europe. And supposedly, many of these things Y that I was supuestamente, just talking about muchas de were esas pluses. cosas de las que hablaba como ventajas, como en 1988, cuando fui de Alemania a Francia, tuve que conseguir un visado y tardé 10 horas en obtenerlo. Fue frustrante. Ahora simplemente cruzo la frontera y puedo usar euros. En aquel entonces tenía que usar marcos alemanes. Supongo que hoy puedo usar euros. No creo que el marco alemán haya vuelto. Pero en fin, todo eso era realmente por comodidad empresarial. Puede que te pareciera cómodo a nivel individual, pero no lo necesitabas. No tenía por qué ser así. Podrías volver a una Europa que no estuviera tan unificada, y no tendría por qué ser la Europa de los años 30 si hubiera un buen liderazgo. Pero ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Europa no tiene un gran historial de llevarse bien. Pero la manera de lograr que se lleve bien no es, desde luego, perseguir a sus ciudadanos hasta el último extremo de la ley por el delito más pequeño sobre la faz de la tierra. O de hecho, por ningún delito en absoluto. Julian Assange, alguien, por decir la verdad. Te persiguen por decir la verdad. Eso no es democracia. That's not democracy. Thank you so much, Muchas gracias, Larry, for por being estar with con us nosotros today. hoy. Siempre es Very un gran pleasure, placer. As always. Thank you for having me, and hang in there in See the you. room. Gracias por invitarme. Aguanta, nos vemos el viernes. No bebas demasiada agua. Hasta pronto, Larry. Cuídate. See you soon, Larry. Oíste a Netanyahu decirles a los iraníes lo que haría por ellos, ¿verdad? ¿En inglés? In English? Sí. ¿Por qué estaba dando ese discurso en inglés? How come you're delivering that speech in English? Hey, Well, no shortage No hay of water. escasez de By the way, agua. I'm in Por Tehran, cierto, but estoy en there's no Teherán shortage y of no hay water escasez and del agua de grifo, es the tap potable. water is drinkable and then ¿Está más al sur que eso o qué? ¿Qué? ¿Es más al sur donde la sequía es tan grave entonces? Yeah, it's literally to the Sí, está eastern literalmente en part la of the parte oriental country. del país. You know, we have Sabes, two tenemos dos deserts here, desiertos allí, and y la the parte eastern oriental part está is sufriendo suffering este from tipo de this sort of sequía. drought, yeah. Sí, But, vale, sí, yeah. están intentando hacer They're trying desalinización, ya to sabes, do pero lleva tiempo. desalination, you know, but it takes time to do All you that. need to do is just let BB. Todo lo que tienes que hacer es dejar entrar a Bibi. Dijo, dale entrar. Él no está al pie. Mientras arreglo tu agua, también arreglaré tus misiles y tu gobierno. Yeah. Sí, quiere Once irse you're a la on nueva the- ETH. the new Syria. Yeah. Sí. Bueno, cuídate. Cuídate, Larry. Adiós. Bye-bye. Bye bye.